Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de Filosofía del Hombre. Cuando quedaban solo 2 semanas para terminar nuestro curso, el gobierno decretó el estado de alarma y por ello tuvimos que posponer hasta hoy las últimas 3 sesiones. Y como el estado de alarma, aunque suavizado, continúa, no podemos tenerlas de modo presencial, sino solamente a través de medios telemáticos. No, desde luego, es lo mejor, pero cuando menos podemos concluir el curso y dejar las conferencias grabadas en la página de la Fundación para que los alumnos y el público puedan acceder a ellas. El primero de los temas que nos quedaba por tratar era la muerte y la inmortalidad de la persona humana. Tomar como objeto de estudio el hecho indudable de nuestra muerte y de la conciencia que de ella tenemos, junto con el anhelo y la posibilidad de ser, de algún modo, inmortales, es algo que siempre termina interpelando de modo muy personal a quien lo afronta. Pero en las circunstancias actuales, cuando la muerte se nos ha hecho tan presente y de un modo tan brutal, nuestra reflexión sobre ella la sentimos en carne viva, porque las heridas que nos está dejando son profundas, dolorosas y más que nunca mortales. Con todo, y precisamente por esos golpes que la muerte nos está infligiendo, es muy necesario intentar descubrir qué es en realidad en sí misma y para nosotros la muerte, la conciencia que tenemos de ella y si es de verdad tan definitiva como puede parecer a primera vista o a segunda vista. Y de eso vamos a hablar hoy, de la muerte y de la inmortalidad de la persona humana. En la existencia, muerte e inmortalidad son realidades respectivas y van una vinculada estrechamente a la otra. Y esto es así incluso para aquellos que no admiten la inmortalidad. No pueden separar la negación que hacen de ella del hecho de la muerte. Sin embargo, como hacemos naturalmente con todo lo que intentamos conocer y comprender y vivir, es necesario distinguirlas, no para separarlas, sino para descubrir la integración de la una con la otra y, sobre todo, el sentido que pueden tener para el ser humano. Por eso, después de una introducción general, afrontaremos cada uno de esos 2 aspectos. Esto es lo que intentaremos hacer esta tarde. Primero la muerte y luego la inmortalidad. La muerte y la conciencia de la muerte primero y luego la inmortalidad de la persona humana. Y en cada uno de estos bloques seguiremos el mismo esquema de análisis. Consideraremos primero los datos, después la reflexión filosófica o las interpretaciones que se han dado de esos datos y finalmente intentaremos exponer algo del sentido que nos parece que pueden tener. Cerraremos todo eso con una conclusión general. Para nuestro comentario hemos seguido fundamentalmente obras de Ramón Lucas, de Carlos Valverde, de Guardini, de Dors, de San Agustín y de Platón. Eso como fuentes de nuestro acercamiento esta tarde. Bien. Como introducción podíamos considerar primero este poema de José Jiménez Lozano, titulado El precio. Dice el poeta: matinales nieblas, tardes rojas, doradas, noches fulgurantes y la llama, la nieve, canto del cuco, aullar de perros, silente luna, grillos, construcciones de escarcha, amapolas, acianos y desnudos árboles de invierno entre la niebla. Los ojos y las manos de los hombres, el amor y la dulzura de los muslos, de un cabello de plata o de color caoba, historias y relatos, pinturas y una talla. Todo esto hay que pagarlo con la muerte. Quizás no sea tan caro. Lo que hace el poeta en esta obra es mostrarnos en breves, delicados, certeros rasgos la belleza de la vida y su variedad y su riqueza y su esplendor y decirnos que al final el precio de tanta belleza es la muerte, que quizás no es un precio tan caro. Es una de las reflexiones que los hombres hemos tenido cuando nos enfrentamos a la muerte por contraste con la vida. Pero al mismo tiempo, esa vida nos reclama más vida, nos reclama no acabar. Y por eso
tenemos siempre el deseo o al menos la añoranza de la inmortalidad. Si consideráramos también una danza o una música, por ejemplo, podríamos pensar en todas las cosas que se requieren para hacer posible una composición musical o una danza. ¿Cuántos elementos son necesarios para que existan? Sonidos, música, partitura, compositor, director, intérpretes, instrumentos. Desde luego una cultura y un pueblo detrás con sus tradiciones, unos mitos, leyendas, historias. ¿Y cuánto dura? ¿10 minutos? ¿15? ¿Qué es una sinfonía? ¿Qué es una danza? No puede reducirse a uno solo de los elementos que la componen, ni a 2, ni a 3. No es la partitura, no son los músicos, no es ni siquiera la melodía. Hay muchas cosas detrás de ello. No es ni siquiera la suma yuxtapuesta de todos esos elementos. Y cuando la melodía cesa, ¿qué queda de ella? ¿Solo el recuerdo? Pero para que haya recuerdo tiene que haber alguien que recuerde. ¿No queda un eco? ¿No queda incluso físicamente un eco, la prolongación de las ondas sonoras hasta los confines del cosmos? ¿Hasta cuándo? ¿Cesa todo eso realmente cuando se apagan los instrumentos? Más aún, ¿es posible recrear la melodía? ¿Es posible recrear la danza? ¿Es posible que perviva más allá del mero recuerdo de esos sonidos? Bueno, si hacemos como hace San Agustín en las Confesiones, en el libro 11 de las Confesiones, una comparación de la vida humana con una melodía, con un discurso, quizás podemos comprender o acercarnos o vislumbrar qué puede ser la muerte y cuál puede ser el camino hacia una inmortalidad. En la sesión anterior, hace ya muchos meses, traíamos este texto de Platón en el diálogo precisamente sobre la trascendencia del hombre, sobre la inmortalidad del alma. Nos dice Platón, sobre las cuestiones de esta índole, es decir, la posible pervivencia del alma más allá de la existencia humana, más allá de la muerte, un conocimiento exacto es imposible o sumamente difícil en esta vida, pero no examinar a fondo lo que se dice sobre ellas o desistir de hacerlo es propio de hombre muy cobarde, porque se debe conseguir o descubrir por uno mismo qué es lo que hay de ellas, o al menos tomar la tradición humana más difícil de rebatir y embarcándose en ella, arriesgarse a realizar la travesía de la vida, si es que no se puede hacer con mayor seguridad en navío más firme como una revelación de la divinidad. Son varias cosas las que apunta Platón aquí, en boca de Sócrates. La primera es decirnos que pensar acerca de la inmortalidad del alma es una cuestión muy difícil, pero que es cobardía no hacerlo, y que si uno es verdaderamente hombre y quiere una existencia plena, tiene que plantearse esta cuestión e intentar resolverla en la medida de sus fuerzas. Y nos da dos soluciones y apunta una tercera. O descubrir por uno mismo qué es lo que hay de esto, y eso pues nos lleva a una indagación personal profundísima, o tomar la tradición humana más difícil de rebatir, de lo que se ha dicho, cuál es la posición más sólida o menos frágil, y sobre ella atravesar el mar de la vida. Probablemente haya que hacer una combinación de las dos cosas, y sobre una tradición sólidamente fundada, analizarla críticamente y ver qué puede uno descubrir sobre ella, si es que no existiera una tercera posibilidad, que es una revelación que nos viniera de la divinidad de la otra orilla. En cuyo caso también habría que considerar esto. El tiempo presente, como decíamos al inicio, es quizás dolorosamente muy adecuado para repensar la muerte y repensar la vida, y repensar la muerte para repensar la vida, buscar su sentido. No sé si recordamos cómo era nuestra vida antes de marzo. Seguramente
están todavía en nuestra memoria imágenes como esta, camino de la Plaza de Castilla por el norte, en donde la vida fluía en atascos, en embrollos, en ruido, en contaminación, y pronto nos hemos dolorosamente acostumbrado a imágenes como la inferior, en donde la ciudad parece una ciudad fantasma, una ciudad vacía. Y no es por una mera paz o tranquilidad o porque disfrutemos más de la vida en espacios más sosegados, sino porque tristemente la muerte se ha enseñoreado de nuestra vida y se ha mostrado a nosotros también, que quizás ya no lo recordábamos o no lo considerábamos tan cerca, como se ha mostrado siempre a lo largo de la historia y desde luego en otras latitudes y en otros tiempos. La muerte es insaciable. La muerte quiere llenarlo todo, la muerte quiere acabar con toda vida y lo hace a través de la guerra, a través del hambre, a través de la peste, a través del tiempo. Al final siempre termina ganando su batalla. A nosotros, porque vivíamos en un momento privilegiado de la historia de Occidente, quizás nos parecía que la podíamos domesticar y lo único que habíamos hecho era, por un lado, aplazarla, por otro lado, ocultarla. Pero al final, la muerte puede imponérsenos, y se nos impone. Y como decimos, pues dolorosamente lo ha hecho también en estos meses. De modo que vamos a entrar en la explicación o el análisis de esta realidad que nos acecha y que nos inquieta y que está muy cerca de nosotros. Y para hacerlo tenemos que hacerlo no con angustia, desde luego, sino más bien con serenidad. Con esa serenidad que comentábamos de San Agustín, que cuando ve su vida en la distancia y ve el tiempo que ha pasado y medita sobre el pasado, el presente y el futuro, llega a esta comparación. Supongamos que voy a recitar un canto sabido de mí. Antes de comenzar, mi expectación se extiende a todo él, mas en comenzándole, cuanto voy quitando de ella para el pasado, tanto a su vez se extiende mi memoria y se distiende la vida de esta mi acción en la memoria, por lo ya dicho, y en la expectación por lo que he de decir. Sin embargo, mi atención es presente y por ella pasa todo futuro para hacerse pretérito, lo cual, cuanto más y más se verifica, tanto más abreviada la expectación, se alarga la memoria, hasta que se consume toda la expectación cuando terminada toda aquella acción pasare a la memoria. Y lo que sucede con el canto entero, acontece con cada una de sus partecillas y con cada una de sus sílabas. Y esto mismo es lo que sucede con una acción más larga de la que tal vez es una parte aquel canto. Esto lo que acontece con la vida total del hombre, de la que forman parte cada una de las acciones del mismo. Y esto lo que ocurre con la vida de la humanidad, de la que son partes las vidas de todos los hombres. De modo que nuestra vida y la historia misma es algo así como un canto que va sílaba a sílaba fluyendo y una sílaba pasa al pasado, pasa realmente, pasa con todo el sentido del término, para dejar su espacio a otra. ¿Qué es nuestra vida? Concluye San Agustín en ese libro de las Confesiones, que nuestra vida es algo que está desparramado a lo largo del tiempo. Nuestra vida no es este momento presente y puntual, sino que mi vida también es mi pasado y mi vida también es mi futuro. Y hasta que no tenga toda mi vida reunida, no podré decir que la tengo entera, que la tengo completa. Por tanto, si tenemos esto en cuenta a lo largo de la reflexión de esta tarde, nos daremos cuenta de que la muerte es quizás uno de esos momentos del canto. ¿Es el definitivo? ¿Es el último? ¿Es uno que da un interludio a una segunda parte? Bueno, habrá que reflexionarlo, pero desde luego mi vida no es simplemente el aquí y ahora, es también el ayer y es también el mañana, y el mañana lleno de esa expectación que yo tengo incluso sobre la muerte misma.
Por eso la muerte tiene que, o la meditación sobre la muerte, tiene que servirnos para el aprovechamiento de la vida. Vamos entonces al primer apartado. Los datos que podemos más o menos tener acerca de la muerte. Vamos a entrar entonces en la consideración de la primera parte, nuestra consideración de lo que es la muerte y lo que puede significar. Y quizás para tener una referencia, puede ayudarnos esta paradoja de nuestro tiempo, cuando menos hasta antes de la explosión de la pandemia. Por una parte, la muerte nos parecía omnipresente, de modo obsceno y violento, pero por otro lado se ocultaba, se escondía, era algo de lo que no se podía hablar, que era de mal gusto hablar de ella. ¿Por qué? Pues si entramos en el análisis veremos que en el primer caso, cuando ponemos la muerte de modo tan explícito en las películas, en los telediarios, en tantas conversaciones a veces macabras y de mal gusto, pues lo que tenemos delante es la muerte pública, anónima, impersonal, ajena, mientras que cuando la callamos y la ocultamos, en el segundo caso es la muerte de los más cercanos, la muerte que tiene rostro, que tiene nombre, que tiene una vida que nos es próxima. Es la muerte propia, en el fondo, la que nos inquieta y nos acosa y nos aterra. La realidad nos ha impuesto que en estos últimos meses la presencia de la muerte sea muy cercana, sea inevitable. Y decimos que en otras épocas no era así. El hombre afrontaba en otras épocas de modo distinto a como lo hacíamos nosotros antes de la pandemia, la muerte con una cierta mayor naturalidad. Vivía con la muerte, lo cual es muy paradójico porque la muerte no es vida. Y sin embargo el hombre vivía acostumbrado a la muerte. Estaba acostumbrado a ella, y esa muerte no era la de los otros, era la muerte próxima, era la muerte de un hijo, de un padre, de un hermano, que estaba siempre cercana. Quizás porque se moría más, era más frecuente. Antes decíamos que hemos conseguido retrasarla y más o menos domesticarla, ¿no? Aunque estos últimos meses nos han hecho ver que quizás no tanto. Y desde luego se moría en el hogar y se moría en familia, no apartado de ella, en espacios inhóspitos y desarraigados, mecánicos, y a veces también, como dolorosamente tenemos experiencia en estos tiempos, incluso inhumanos, ¿no? Pero a pesar de ello, la muerte siempre le ha inquietado al hombre y nunca la ha aceptado. Sófocles, en el Canto al hombre que citábamos al inicio de nuestro curso, en Antígona, dice que solo contra la muerte no ha encontrado remedio. Y Píndaro, al constatar que nuestros grandes triunfos terminan siempre en la muerte, resume nuestra existencia con un verso muy significativo. Efímerois quias onaránthropos, seres de un día, de la sombra sueño el ser humano. ¿Es así? ¿Somos realmente eso y solo eso, sombra de un sueño? Vamos a considerar entonces primero los datos, luego algunas de las reflexiones que sobre ellos se han hecho y finalmente ensayaremos una respuesta sobre el sentido. ¿Qué es la muerte? Ausencia de vida, podemos decir. Pero entonces, si es ausencia de vida, podemos decir que es algo que no es, o al menos entonces que parece la muerte. Si la muerte es ausencia de vida, es un no estar presente la vida, es un no estar, es un no ser. Entonces, si la muerte es un no ser, pues es que está del lado oscuro, está del lado de la no existencia, del lado de la nada. La muerte es entonces esa dentellada de la nada sobre nuestra vida que sí es, que tiene una realidad positiva, real, presente, física incluso. Hay que distinguir el hecho de la muerte del hecho de la conciencia de la muerte. Son dos hechos distintos. Uno es la muerte como morirse y otro es darme cuenta de que me muero. Sobre el hecho de la muerte, una primera aproximación nos la puede dar el diccionario de la Real Academia, que nos dice muerte. De latín mors, mortis. Primera acepción, en femenino, cesación o término de la vida. Pero entonces,
No deberíamos decir que la muerte es algo, sino que no es algo, como decíamos. No es vida, la muerte es un no es una nada, es un vacío, un cero. Y ciertamente la experimentamos así, la experimentamos como una privación, como una ausencia, como algo que nos es robado. Segunda acepción, en el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma. Aquí el diccionario entronca con la filosofía y sus orígenes. Platón define, o describe más bien, así la muerte en varios pasajes, y lo hace, por supuesto, dentro de la concepción homérico-griega de la existencia y su natural desarrollo. En consecuencia, esta idea de la muerte ha configurado la imagen que tenemos de ella desde al menos 3000 años. Volveremos sobre esta idea recogida por Platón de separación del alma y del cuerpo. Tercera definición o acepción, acción de dar muerte a alguien, se refiere a la muerte, digamos, activa que uno inflige en otro. Cuarta, destrucción, aniquilamiento, ruina. Y pone el ejemplo de la muerte de un imperio, ya no solo la muerte de las personas, sino la muerte de los imperios, de las épocas, de los mundos, de muchas cosas más allá de la vida individual, ¿no? Pero lo importante aquí es esto que son como efectos de la muerte: destrucción, aniquilamiento, ruina, y que son tomados aquí como sinónimos de esa muerte. La muerte nos destruye, nos aniquila, nos hace literalmente nada y nos arruina, ¿no? La quinta, figura del esqueleto humano, a menudo provisto de una guadaña como símbolo de la muerte. La quinta es, por tanto, el símbolo, se le apareció la muerte en sueños, ¿vale? Y hemos visto muchas representaciones iconográficas de esto. Y finalmente, una sexta acepción coloquial, cosa o persona en extremo molesta, enfadosa o insufrible. Eres la muerte. Entonces eres muy pesado, muy molesto, muy enfadoso, muy insufrible, porque la muerte tiene estas características. La muerte nos es molesta, nos hace enfadar, nos da rabia y nos resulta insufrible. La conciencia de la muerte, por otro lado, tiene que ver con algo que resulta tan paradójico como lo que decíamos de definir algo que no es. Tener conciencia de la muerte tiene que ver con la vivencia de la muerte. Pero ¿cómo se puede vivir lo que no es vida? ¿Cómo puedo tener vivencia de la muerte y por tanto una conciencia de la muerte cuando todavía no la he atravesado? Si la muerte es separación de alma del cuerpo, mi alma sigue unida a mi cuerpo, por tanto no estoy en la muerte, por tanto no la experimento. ¿Cómo la puedo vivir? El modo de vivirla es morir, pero si muero dejo de vivir, con lo cual ya no tengo vivencia de la muerte. Bueno, pues aquí está la paradoja. Tener conciencia de la muerte es tener algún modo de vivencia de la muerte sin haberla experimentado directamente. ¿Cómo? Pues porque la experimento en otros. Quizás no tengo experiencia de determinadas enfermedades directa, pero sí la tengo indirecta y puedo hacerme cargo de lo que es esa enfermedad viendo o estando cerca de quien la tiene. Y lo mismo me pasa con el sufrimiento, y lo mismo me pasa con la alegría, y lo mismo me pasa con muchas otras cosas que compartimos entre seres humanos. No es necesario tener experiencia directa propia para poder tener algún modo de vivencia de esa realidad en primera persona. La muerte entonces, la conciencia de la muerte entonces es así actual o de expectación o de recuerdo. Entonces, si yo estoy de algún modo en presencia de la muerte, mi conciencia de la muerte es actual, porque ya me encuentro rodeado por ella, acosado por ella. Eso desde luego puede ser el moribundo, pero también las personas que están alrededor del moribundo. O puede ser una expectación de la muerte, y puede ser una expectación de la muerte lejana o próxima. Puedo temerla o esperarla con una cierta distancia, y entonces me hago una cierta composición de lugar de lo que va a ser mi muerte o la muerte de alguien querido cuando pienso en ella y me pongo en esa situación. O puede ser el recuerdo de muertes que ya hemos vivido
no evidentemente la propia porque estamos aquí, pero sí la de personas que nos eran cercanas y que ya no están, al menos así, con nosotros, ¿no? Y entonces recordar a esas personas es recordar también su muerte, y entonces es crear una vivencia de la muerte en mí y por tanto tener conciencia de ello. Y esto es muy interesante porque es uno de los rasgos más distintivos del ser humano. Otros seres, los animales, solo cuando están en la inminencia de la muerte, pueden tener algo parecido a la conciencia de la muerte. Nosotros, en cambio, la tenemos desde muy pronto, desde muy niños. Desde 3 o 4 años podemos tener ya conciencia de la muerte como algo que nos amenaza y que vendrá y que acabará con aquello que tenemos. Y es muy curioso verlo porque eso determina después nuestras decisiones, nuestra vida entera, cosa que no pasa con otros seres que están perfectamente instalados en el instante. Y eso marca, por tanto, nuestro modo de estar en la existencia. Luego podemos también, en esa conciencia de la muerte, distinguir niveles. Distinguir, por ejemplo, el nivel biológico, del personal, del social, del cultural. El nivel biológico es la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis, es decir, que todas las funciones del cuerpo orgánicas estén perfectamente equilibradas. Bueno, pues cuando ya se tiene una incapacidad total para mantenerlas, cuando hay una desaparición completa de la función cerebral y entonces las funciones orgánicas se desintegran, es decir, puede ser que sigan de modo autónomo un tiempo ellas por su parte, pero ya no en un todo integrado que es la vida. Bueno, pues entonces en esa disfunción ocurre la muerte. La muerte es, por tanto, el desmoronamiento de las funciones, la desintegración, literalmente, de las funciones vitales. Es la apoptosis. Tiene que ver más con el hecho de la muerte, este nivel biológico, y tanto que es, por ejemplo, la muerte cerebral es el indicio de la muerte de la persona. La muerte de la persona es más que la muerte cerebral, pero la muerte cerebral es el indicio de la muerte de la persona. Una muestra más de la íntima, la intrínseca unión que se da entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando las funciones vitales de nuestro cuerpo ya no están integradas, quiere decir que el alma se ha separado de ese cuerpo y que por tanto el cuerpo ya es incapaz por él mismo de seguir integrando esas funciones porque el principio vital, que era el alma, ya no las integra. Podemos entender la muerte también en un nivel personal y la experimentamos como ruptura, disolución del sujeto, como un desfondamiento de mi yo, como un dejar de existir de esta forma, y esto tiene que ver muy principalmente con esa conciencia personal de la muerte, ¿no? Tanto que la podemos extender incluso a otros ámbitos de nuestra vida y hablar de la muerte con una cierta analogía, no meramente como metáfora, no meramente como imagen, sino realmente como una analogía, como una semejanza de proporción. Cuando tenemos una crisis vital muy profunda y sentimos que nos morimos y decimos, es que esto ha supuesto la muerte para mí. Bueno, pues son traumas realmente muy fuertes que se producen en relación precisamente con ese desmoronamiento que decíamos antes de las funciones vitales. Bueno, pues hay una disolución del sujeto, hay una ruptura del sujeto, hay un desfondamiento de mi yo, y es a veces muy difícil volver a reconstruirlo. O la muerte social, la muerte como separación, como alejamiento, como soledad, como alejamiento de los otros, como marginación, y puede ser también muy dolorosa, ¿no? O la muerte cultural, el olvido, la antigua condena romana de la damnatio memoriae, el borrar de la memoria de la historia a una persona, el hacer como si no hubiera existido, ¿no? Que no deje ni un rastro, que todo rastro de su vida, de su paso por el mundo sea borrado. Bueno, no sé si recordáis la película de Pixar, aquella de Coco, acerca de la mitología mexicana, en donde es precisamente el recuerdo de
los descendientes, el recuerdo de las personas queridas, lo que mantiene viva a la persona en el más allá. Es una forma de inmortalidad, como veremos. El recuerdo de los muertos es algo que configura los estados más primitivos de la religiosidad, de todas las civilizaciones, de tal modo que creemos que si los olvidamos, desaparecen para siempre en la negra nada. Entonces, el perder el recuerdo, el olvidar a los que han sido, pues trae consigo una especie de muerte completa, de aniquilación total, ¿no? Y por eso está en relación con el siguiente nivel, con la muerte eterna, que dependerá evidentemente de la concepción que tengamos de la eternidad. Hay concepciones de la eternidad que consisten en decir que no hay eternidad. Bueno, pues entonces, si ese es el caso, la muerte eterna coincide con la muerte biológica y entonces pues es la aniquilación completa y para siempre de mi existencia y ya está. O puede ser una vida futura interminable. Y si esa es la concepción de eternidad que tengo, pues entonces la muerte eterna será lo contrario a esa vida interminable, será más asociarlo a una existencia permanentemente dolorosa, ¿no? Y eso, bueno, pues todo esto tiene que ver con la conciencia de la muerte, es decir, con cómo la vivimos, nuestras vivencias, pero también cómo la pensamos, es decir, cómo la analizamos racionalmente y sobre todo cómo la imaginamos, cómo deseamos y figuramos que puede ser. Y en función de eso, naturalmente la tememos, la deseamos, la anhelamos, la procuramos alejar, etc. Entonces, ¿qué me pasa con la muerte? ¿Qué pasa con mi yo? ¿Qué pasa conmigo cuando llega a eso? Quizás lo más ajustado es seguir la descripción que hace Platón en la Apología o en el Fedón, la muerte como separación del alma del cuerpo. Dice Sócrates en la Apología, enfrentándose precisamente a sus jueces y haciéndoles ver que él no tiene miedo ante la muerte, que él no la teme, que él, más aún, casi la desea, por la concepción no solo de muerte que tiene, sino de inmortalidad que está pegada a esa concepción de muerte que tiene. Y entonces presenta la alternativa, dice, la muerte es una de estas dos cosas. O bien el que está muerto no es nada, ni tiene sensación de nada. O bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de este lugar de aquí a otro lugar. Y luego, el último día de su vida, minutos antes de beber la cicuta, dice esto, ¿acaso no es otra cosa la muerte sino la separación del alma del cuerpo? Y el estar muerto es esto, que el cuerpo aparte, una vez separado del alma, queda solo en sí mismo, y aparte el alma, una vez separada del cuerpo, queda sola en sí misma. ¿Acaso la muerte no es otra cosa sino eso? Entonces, en la segunda descripción que hace de la muerte, ha seguido la segunda alternativa que ha planteado en la primera descripción que hace en la Apología. Entonces, en la Apología nos da dos alternativas. O la muerte no es nada, y entonces si no es nada, dice a continuación en la Apología, pues es como dormirse un sueño de aquellos en los que uno no sueña nada y entonces pues no se entera de nada y entonces esa ausencia completa de sensaciones, con lo cual no hay que temerla, porque no se sufre. No se goza, pero tampoco se sufre, con lo cual, pues, uno ha dejado de existir y punto, se acabó. Y ya está, desaparece. O bien, la muerte es, según se dice, el cambio de morada, un lugar, un ir a otro lugar. Esto es lo que sigue en el Fedón, es la convicción propia de Sócrates, que la muerte es un traslado y por tanto vamos a un sitio mejor si hemos sido buenos, que es la premisa con la que él trabaja. En la primera cita, por tanto, se nos dan las dos únicas opciones de lo que puede ser la muerte, o nada o un traslado. La segunda cita opta decididamente por la segunda hipótesis y la justifica en el resto del diálogo, en el Fedón, al que volveremos un poco más tarde en la siguiente sesión, con la defensa de la inmortalidad del alma. Pero antes de entrar en eso, conviene que nos detengamos en el hecho mismo de la muerte y en la conciencia de este hecho. Se nos ofrecen dos alternativas, o nada o traslado, pero si hacemos de momento abstracción de lo que puede ocurrir tras el traslado,
Ambas, como hecho e instante mismo de la muerte, son en realidad la misma cosa, separación del alma del cuerpo. Esto queda claro para la segunda opción, el alma se va a otro sitio, o dimensión, o vida, o lo que sea, mientras que el cuerpo se queda aquí, sometido a la corrupción, pues ha perdido el principio vital que lo animaba. Y aquí conviene mucho recordar y aclarar algunos términos. El que usa Platón para lo que nosotros denominamos alma es psique, que en griego significa originalmente vida. De este modo, decir que el hombre se compone de soma y de psique equivale a decir que es un compuesto de cuerpo y vida, o cuerpo viviente. El término alma en latín indica lo parecido, pero con un matiz muy básico, elemental, vivencial y hasta tierno. Alma viene de allo, que significa alimentar. Alma es aquello que alimenta y vivifica. En primer término, la madre que a sus pechos amamanta y nutre y vivifica a su propio hijo. Alma es así lo que nos vivifica, lo que nos da la vida. Por eso la universidad se llama alma mater. Es la madre nutricia del espíritu. Y una preciosa antífona medieval llama a la Virgen alma redemptoris mater. El alma, pues, en la segunda opción planteada por Sócrates, abandona el cuerpo a su suerte, deja de alimentarlo, se despoja de él, se separa de él, y el cuerpo, claro, sin alimento, sin vida, se corrompe, se seca, se muere. El cuerpo sin su principio vital se desintegra, se corrompe, termina por desaparecer. Y por tanto, la segunda opción entiende que la muerte es precisamente la separación del alma y del cuerpo. Pero también la primera supone esto de algún modo, porque entiende que el cuerpo, mientras vive, tiene un principio vital que lo anima y vivifica. Lo que ocurre es que la muerte, según esa opción, es que ese principio desaparece y muere, y por ello el cuerpo también se corrompe y se desintegra. Desaparecen los dos, el principio vital y el cuerpo. Para esta opción, sostenida entre otros al parecer por Aristóteles, el alma es tan mortal como el cuerpo y en cuanto se separan muere el sujeto, o el sujeto muere cuando se separa la forma de su materia. Por tanto, independientemente de si el alma continúa o no con vida después de la muerte, parece que podemos tomar como válida la idea de que la muerte es la separación del alma del cuerpo. Y esta separación, como todo divorcio, es traumática, es una ruptura de algo que antes estaba unido, integrado. Y romper las cosas implica violencia, y toda violencia, como enseña Santo Tomás, es contra natura. No estamos hechos para la muerte. Aunque digamos en nuestras expresiones que es ley de vida, en realidad no nos convence, no estamos hechos para esa ruptura. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Cómo puede determinarse la muerte? Usábamos el indicio de la muerte cerebral. Decíamos antes, el indicio de la muerte cerebral. Antes de usar ese indicio usábamos la parada cardíaca, pero esto a veces fallaba. El cerebro continúa de modo integrado las funciones del organismo, coordina de modo integrado las funciones del organismo, de tal modo que si algún órgano o tejido sigue vivo tras la muerte cerebral, es al margen de la vida integrada del organismo, es una vida ya sin sentido, ¿vale? Pero si la muerte cerebral es indicio de que yo ya no estoy aquí, ¿cuándo comienzo a irme? ¿Cuándo empieza la muerte? El hecho de la muerte. Y luego habrá cuando empieza mi conciencia de la muerte. Entonces, ¿cuándo empiezo a morir? ¿Solo cuando estoy desahuciado en el hospital ya agonizante? Bueno, Heidegger quiso explicarnos que éramos seres para la muerte, de tal forma que toda nuestra vida estaba ya polarizada de modo trágico y nihilista por la muerte. Séneca lo dijo mucho antes, con más bello estilo y con actitud más noble y generosa, y desde luego con mayor verdad. Dice Séneca: hominis tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est. Toda la vida del hombre no es otra cosa sino un viaje hacia la muerte. Entonces, nuestra vida es como un viaje, como un recorrido, que va pasando por etapas, pero que tiene una meta final, y la meta final es la muerte. Es entender así la vida, y solo así, es ciertamente cuando menos pesimista. San Agustín, sobre esta estela, pero también con el trasfondo de su fe cristiana, comprendió que si nuestra vida es mortal, entonces
nuestra vida también es, desde el principio y en cada instante, una muerte vital. Morimos un poco cada día, tenemos una vida que merece más el nombre de muerte que de vida. Y lo dice así uno de los textos de su tradición. Y a estos males sucede la muerte furiosa que da fin a todas las alegrías de esta miserable vida, que son como si nunca hubieran existido una vez que han dejado de sentirse. Y sin embargo esta vida mortal, o mejor, esta muerte viviente, aunque tan llena de amarguras, a cuánto se enreda con sus atractivos, a cuánto se engaña con sus falsas promesas. Esto es una meditación del tiempo, de la tradición agustiniana, y nos hace ver cómo si enfocamos nuestra vida con la meta de la muerte, resulta que la sombra de la muerte se extiende también sobre la misma vida. Y eso que nos decía el poeta al inicio de esta sesión, de que quizás el precio no sea tan caro, pues quizás nos empieza a parecer que sí que es caro porque nos amarga los momentos del presente, como bien muestran también los poetas en otras obras, como Keats en su Oda a la melancolía, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo termina la muerte? Bueno, pues empieza propiamente cuando empezamos a vivir, entonces. Empezamos nuestra carrera a la muerte en el momento en que empezamos nuestra vida. ¿Y cómo se entra en ella? Si seguimos de la mano de los poetas, podemos ver, por ejemplo, esos mitos que nos hablan del descenso al Hades, es decir, a la muerte, de Ulises primero, de Eneas después, lo que se encuentran en esa región de sombras y cómo entran en ella. Esta es la descripción que hace Virgilio de la entrada al Hades, de la entrada al Orco, y dice que Eneas lo primero que encuentra allí, en el vestíbulo, asientan su cubil los vengadores remordimientos, el dolor, las pálidas enfermedades, la vejez doliente, el miedo, el hambre que aconseja crímenes, la miseria deforme y espantables el trabajo y la muerte, con su hermano el sueño y las culpables complacencias del corazón impuro. Al frente habitan la mortífera guerra las Euménides, en sus lechos de hierro la discordia, ciñendo insana las vipéreas crines con sanguinosas vendas. Como veis, la entrada no es precisamente un pórtico de la gloria, sino todo lo contrario, es una entrada horrorosa, pero no es simplemente la descripción, digamos, más o menos arquitectónica del sitio, sino sobre todo la interpretación mitológica que el neoplatónico Virgilio está poniendo con esto. ¿Por dónde se llega a la muerte? Para entrar en la muerte hay que entrar o por el remordimiento, o por el camino del dolor, o por las pálidas enfermedades, o a través de la vejez doliente, o a través del miedo, del hambre, el hambre que aconseja crímenes. Entonces, todo esto no son simplemente alegorías, son los caminos que conducen a los hombres a la muerte. Y si nos damos cuenta, forman parte también de nuestra vida. Entonces, estamos ya en la entrada de la muerte cuando tenemos todas estas cosas tan a la mano. Todo esto puede parecernos muy oscuro, pero son los datos y la conciencia que de ello tenemos. ¿Cómo se vive la muerte? Bueno, pues se vive como separación. La podemos vivir como personas que nos son arrebatadas o como que somos arrebatados por la muerte a las personas que queremos. Y eso causa desde luego miedo, puede causar miedo y angustia, pero puede también verse desde otra perspectiva. Hay quien desea la muerte, quien quiere llegar a ella porque tiene una vida lograda, porque como los patriarcas del Antiguo Testamento llegan a la muerte colmados de días, saciados de días. Y entonces la muerte termina siendo, como para San Francisco, la hermana muerte. Y pueden hacerlo porque viven esto desde una perspectiva distinta y con una conciencia distinta y con una vivencia distinta, que es la del amor. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Bueno, pues vamos a verlo a través de las interpretaciones. Hemos considerado el hecho de la muerte y el hecho de la conciencia de la muerte. ¿Cómo constatamos, cómo se han interpretado esos datos?
Bueno, constatamos que la muerte es la desaparición del principio vital y la desintegración del cuerpo. Y nosotros en principio no vemos más allá. Eso es, a primera vista la muerte es esto. Es que el alma deja de estar en el cuerpo y entonces nosotros vemos que el cuerpo se desintegra, el alma no sabemos dónde va. Si va a otro lado, como dice la segunda hipótesis de la apología de Sócrates, nosotros no lo sabemos. Por eso dice él, según se dice. Es decir, es una tradición, pero no tenemos un certificado de ello. Si nuestro presupuesto epistemológico es que solo existe lo que vemos y constatamos, entonces la conclusión es, con la muerte se acaba todo. Y ya está, no hay nada más. Pero esto es un presupuesto epistemológico, es decir, en el fondo es un presupuesto que tenemos también sin comprobación previa. Sabemos que existe aquello que comprobamos, es verdad, pero no sabemos si existe lo que no comprobamos. No lo sabemos. Si yo asumo que solo existe lo que puedo comprobar, lo que veo, lo que constato, pues entonces estoy obligando, forzando a mi razón a admitir por una especie de fe, por una especie de credulidad, algo de lo que no tengo evidencia. Puedo hacerlo y estoy en mi perfecto derecho, pero a condición de que reconozca que es una especie de petición de principio. Si solo existe lo que constato, entonces no hay nada más allá de la muerte, ¿vale? Pero si solo existe lo que constato, y eso no lo he demostrado, ¿vale? Más aún, no tengo posibilidad de demostrarlo. Ahora, si ese es mi presupuesto, entonces la muerte es final y acabamiento de todas las cosas humanas. Y ya está. Hay muchos autores que han seguido por esta interpretación, que han asumido esta interpretación como válida y porque han partido de esa premisa. Tenemos a Epicuro, aquí en la versión de Rafael en la Escuela de Atenas, el hombre coronado de Pámpanos, que está aquí leyendo alguno de sus obras. Nos dice Epicuro en la carta a Meneceo: acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no es nada, porque todo el bien y todo el mal residen en las sensaciones y precisamente la muerte consiste en estar privado de sensación. Esto es un desarrollo de la primera hipótesis, de la primera alternativa de Sócrates. La muerte no es nada. Entonces es ausencia de sensación, entonces no sentimos nada. Y más abajo dice, el peor de los males, la muerte, no significa nada para nosotros porque mientras vivimos no existe. Y cuando está presente nosotros no existimos. Así pues, la muerte no es real, ni para los vivos ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros y cuando se acerca a los segundos, estos han desaparecido ya. Entonces, lo que quiere hacer Epicuro con esto es consolarnos de la muerte. Claro, la muerte no es algo que podamos despachar de una forma mirando a otro lado. Como en la película esa del Rey León, el Hakuna Matata, miras para otro lado y vives como si no existiera y ya está. Es que la muerte termina viniendo. Y entonces no podemos no solo no apartar la muerte, sino que en el fondo tampoco podemos apartarnos de la conciencia de la muerte. Woody Allen, en una entrevista hace unos años, cuando le dieron el Príncipe de Asturias, el premio Príncipe de Asturias, respondía a una pregunta precisamente sobre estas cosas del más allá y dice, yo no lo sé, yo hago películas para distraerme de la pregunta fundamental que es la pregunta sobre la muerte. No quiero pensar en ella, entonces me distraigo haciendo películas, ¿vale? Luego uno ve las películas de Woody Allen y se da cuenta de que la distracción, distraerse no se distrae demasiado porque la muerte está muy presente en ellas, en muchos sentidos. Entonces es una constante, es decir, no solo no podemos evitar el hecho de la muerte, sino que nos cuesta también mucho apartar la conciencia de la muerte. Y lo que quiere hacer Epicuro con esto es intentar consolarnos, decirnos, no te preocupes, en el fondo no pasa nada. En el fondo tú ya no estás cuando está ella, ella no está cuando estás tú. Ahora, ¿realmente esto es así? O quizás la conciencia de la muerte me hace ver que la muerte no es solo mi muerte, que la muerte también es la muerte de la persona amada. Y por tanto, que yo no puedo decir que la muerte no está cuando estoy yo, porque estoy viendo morir a la persona amada y estoy muriendo yo con ella. Y entonces no vale decir
la muerte no es nada. No vale decirlo cuando yo temo por la persona a la que amo, no tanto por mí, sino por la persona a la que amo. Entonces, si yo termino aceptando esta posición de Epicuro, tengo antes que cortar los lazos de amor y de afecto con las personas a las que amo, porque su muerte es mi muerte. Y este es el gran problema de este tipo de soluciones. Cosas parecidas nos dicen otros autores, pues mucho tiempo ya después de Epicuro, el señor Marx nos dice que la muerte parece ser una dura victoria del género sobre el individuo y contradecir la unidad de ambos, pero el individuo determinado es solo un ser genético determinado y en cuanto tal mortal. Bueno, es también de alguna forma un intento de consuelo. Hay que entender que para Marx lo que importa es la humanidad, esa abstracción irrealizable que no existe en sí misma, lo que existen son seres humanos, pero para él lo importante es esa idea abstracta de la humanidad. Bueno, y por eso habla del género humano. El género humano no existe en sí mismo, existen los seres humanos concretos. Bueno, pues el género humano es lo importante para Marx y por tanto los individuos concretos están en función del género. Estos son mortales, pero lo que importa es el género. Bueno, es un modo de verlo. Otros autores del campo de la biología, también lo comentaremos en otro momento, pues hacen la comparación con las hormigas. Lo que importa es el hormiguero, no la hormiga obrera concreta. Ni siquiera importa la reina de las hormigas, lo que importa es el hormiguero como tal. Bueno, esto puede ser así en un momento determinado y puede darnos incluso una visión heroica de saber que nuestra muerte contribuye al bien del género humano, pero en el fondo a la viuda y a los huérfanos los deja con todo su dolor por la muerte del padre. Es decir, por mucho que Marx quiera consolarnos con su ideología, no consigue evitar el dolor de la muerte. Y tampoco lo consigue, creo, el señor Heidegger cuando nos dice que la muerte en cuanto fin del ser ahí, o sea, del hombre, es la posibilidad más propia, absoluta y cierta, y en cuanto tal indeterminada e insuperable del ser ahí. Hombre, esto es tanto como decir que el hombre es mortal. Bueno, sí, ya lo sabíamos, el hombre se muere, ya lo sabíamos, pero ¿qué más nos dice Heidegger? Pues que somos seres para la muerte, que nos morimos y que ya está, y que no hay que darle más vueltas. Hombre, igual sí hay que darle más vueltas, porque si solo nos morimos, también solo se mueren los gatos, y los gatos no problematizan la muerte, y nosotros sí. Entonces, ¿qué pasa con el ser allí del hombre? ¿Qué pasa con el Dasein? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? Que no solo tiene esa meta, sino que es también consciente de ella. Heidegger viene a decirnos, bueno, pues lo que hay que hacer es sacar pecho y aguantar el golpe. Bueno, es un poco estoico, es un poco heroico, es un poco, incluso podemos verlo como noble, pero quizás tampoco nos consuela del dolor. Y desde luego, la contradicción de ese planteamiento y las últimas consecuencias las saca Sartre, que sigue también por allí. Es decir, si las premisas son lo que Heidegger dice, pues las consecuencias son estas. La muerte no es mi posibilidad de no realizar ya mi presencia en el mundo, sino la aniquilación siempre posible de mis posibilidades. Entonces, la muerte acaba con todo lo que yo puedo, pero hay que entender que Sartre definía al hombre como una libertad absoluta, es decir, como todas las posibilidades. Si yo quedo definido como todo lo que puedo ser y la muerte es la aniquilación de todo lo que yo puedo ser, entonces la muerte acaba con todo lo que yo soy. Si tenemos que morir, nuestra vida no tiene sentido, ya que sus problemas no reciben ninguna solución y sigue sin determinarse el significado mismo de los problemas. Entonces, ¿para qué tengo posibilidades? ¿Para qué tengo problemas si todo acaba con la muerte? Es absurdo que hayamos nacido, es absurdo que muramos. Estas son las conclusiones de las premisas del señor Heidegger. Entonces, si somos seres para la muerte, más nos valdría no haber nacido. Es lo que viene a decir Sartre. Y el razonamiento, dadas esas premisas, es perfectamente coherente. Dadas esas premisas. Y desde luego, ni Heidegger ni Sartre nos consuelan de la muerte. Dawkins, más cercano a nuestro tiempo, nos dice algo parecido.
quizás ya con un tono más posmoderno, naturalmente, pero algo que en el fondo es parecido. Nosotros, los pocos privilegiados que ganamos la lotería de nacer contra todo pronóstico, bueno, hay que decir que ese nosotros se refiere a, lo dice Dawkins, siendo un británico del siglo XXI en el mundo occidental, posmoderno, privilegiado, profesor, con un estatuto y un rango y unas circunstancias materiales, sociales, económicas bastante aceptables. Hay otros seres humanos en otras latitudes a los que la lotería del nacer no es tan grata. Entonces, los pocos privilegiados que ganamos la lotería de nacer contra todo pronóstico, ¿cómo osamos lloriquear por nuestro inevitable regreso a ese estado previo del que la inmensa mayoría jamás escapó? Te preparas para la muerte enfrentándote a la verdad. La vida es lo que tenemos, así que mejor vivamos nuestras vidas por completo mientras las tengamos, porque no hay nada después. Somos afortunados accidentes, o al menos cada uno de nosotros lo es. Si no hubiéramos estado aquí, otros habrían estado en nuestro lugar. Tomo todo esto para reforzar mi visión de que soy afortunado de estar aquí, y también lo eres tú, y debemos aprovechar nuestro breve tiempo aquí al máximo para intentar entender las cosas y conseguir una completa visión del mundo y la vida, tanto como nos permitan nuestros cerebros, que es algo bastante completo. Bueno, sí, si tienes la lotería, como dice Dawkins, de vivir una vida de vino y rosas, pero ¿qué pasa si no lo tienes? ¿Qué pasa si tu vida es trágica y desgraciada? ¿Qué hacemos con ella? Más aún, aunque tengas tú el privilegio de tener una vida de vino y rosas, si tienes al lado a alguien cuya existencia es trágica, ¿disfrutas tu vida a tope como propone Dawkins? ¿O intentas hacer algo por mejorar la vida del otro? Entonces, quizás ya no es solo vivir a tope. O quizás debemos preguntarnos en qué consiste ese vivir a tope. Porque mientras todo va bien y todo es agradable, pues quizás no nos preguntamos demasiado acerca de la vida, pero la muerte termina imponiéndosenos a todos. Y eso es lo que le pasaba, pues por ejemplo, a Horacio, cuando hablaba del carpe diem, que en un primer momento efectivamente habla del carpe diem y dice aprovecha el instante, pero después, cuando se da cuenta de que esa posición es quizás demasiado simple, pues se levanta en el propio Horacio el grito de la humanidad que quiere encontrar sentido a la muerte, y después del carpe diem y de constatar que también nosotros nos ubidequidimus quo pater eneas, quo tullus dive setancus pulvi setumbra sumus. Entonces, que somos también nosotros, que cuando nosotros también caemos donde ha caído el padre Eneas, Tulo el rico y el heroico Anco, y somos polvo y sombra, entonces grita desde el fondo de su alma, non omnis moriar, no moriré del todo. Y se levanta entonces el instinto del hombre que ha intuido siempre que la muerte es un traslado, nuestra segunda opción, y siempre ha deseado la inmortalidad. Se levanta incluso un autor tan poco sospechoso de espiritualismo y religiosidad como Nietzsche, que así hablaba Zaratustra, el canto y la embriaguez, escribe, ¿era esto la vida? Diré a la muerte, pues bien, que se repita. Por amor a Zaratustra, que se repita. Toda alegría quiere eternidad, quiere profunda eternidad. Nietzsche concibe el eterno retorno no como una muerte continua, sino como una vida repetitiva, como la vida tiene que repetirse, precisamente porque es más valiosa que la muerte. Entonces, no puede acabar la muerte con esto. Bueno, esto es más o menos lo que se ha interpretado si entendemos que la muerte es acabamiento y fin de las cosas. Lo que constatamos es que la muerte limita la vida en el tiempo y también en sus posibilidades. No solo en el tiempo, no solo me dice vas a llegar hasta este día, no solo me pone una fecha de caducidad, que naturalmente me la pone, sino también las posibilidades.
Por tanto, ya no vas a hacer nada al día siguiente, pero no solo al día siguiente. Si yo sé que yo voy a morir, independientemente de que sepa cuándo, hay cosas que sé a fecha de hoy en mi vida, yo, que ya no voy a realizar, que ya quedan fuera de mí, que ya no voy a ser astronauta en mi vida, que eso es una de esas posibilidades que posiblemente Sartre pensara para mí, pero que ya no la voy a realizar. Entonces, la muerte limita no solo mi vida en el tiempo cronológicamente, sino también las posibilidades. La muerte, por tanto, determina mi vida. Y además la muerte es universal. Todos nos morimos. Por eso Heidegger nos decía, esto es lo único que sabemos con absoluta certeza. Si la muerte no es nada, ¿cómo debería ser la vida? Claro, si nos tomáramos en serio lo que nos dicen Dawkins y Sartre y Heidegger y Marx y el propio Epicuro, entonces, ¿cómo debería ser mi vida? Le robaría el sentido, en el fondo, a la existencia. Por eso se plantea también la segunda hipótesis, la inmortalidad, ¿no? Entonces, ¿hay algo más allá? Bueno, también aquí tenemos unos ciertos datos. Es verdad que no tenemos evidencia de que la muerte nos dé paso a un nuevo modo de existencia, pero constatamos, tenemos unos ciertos datos en función de los cuales podemos vislumbrar unos indicios. Entonces, constatamos, para empezar, la desaparición del principio vital. La muerte es separación del alma y cuerpo. El principio vital ya no está en el cuerpo. Constatamos la desintegración del cuerpo, pero intuimos y deseamos algo más. Es verdad que la intuición no es la evidencia. Es verdad que es algo, una especie de conocimiento muy sombrío, muy oscuro, muy confuso, muy difuso, muy vago, muy etéreo, muy pegado a la imaginación, pero lo tenemos. Y deseamos algo más. Y ese deseo no es un deseo cualquiera, es un deseo muy profundo. Claro, en la otra opción partíamos de un presupuesto. Si la vida solo es, si la existencia solo es lo que constatamos, entonces no hay nada más allá de la muerte. Ahora tenemos que partir de otro presupuesto. La existencia tiene sentido, el amor no se acaba, la realidad es algo más. Esto son, como en el primer caso, peticiones de principio. Podemos entenderlo así, perfectamente. Pero si los tomamos como premisas, entonces la conclusión es vamos a otra parte. Esto no prueba que vayamos a otra parte, pero sobre esto sí que podemos desarrollar un pensamiento y vamos a ver hasta dónde nos lleva. En la imagen tenemos el famoso mito de Orfeo y Eurídice. Eurídice es la amada de Orfeo. Orfeo es este de aquí, que está con su lira y tal, y entonces va a rescatar al Hades y consigue permiso para que, guiado por Hermes, pueda volver del Hades con Eurídice, a condición de que no la vea hasta el momento de salir. Pero el amor le puede más y entonces la mira en el camino de vuelta y entonces no la puede sacar, ¿no? Que es un mito que viene a confirmar que del Hades no sale nadie, ¿no? Entre los datos podemos también aportar el testimonio de Hamlet, príncipe de Dinamarca, que en el castillo de Elsinor, aquí en la interpretación de Kenneth Branagh, nos presenta su famoso monólogo acerca del ser y no ser. Y lo que él se pregunta allí es precisamente la fuerza que tiene la muerte para determinar nuestra vida. Pero la muerte no solo como el momento final de nuestra vida, sino el hecho de que quizás no sea lo último, de que quizás hay algo más allá de la muerte, ¿no? Y entonces nos dice Hamlet, la muerte, aquel país que todavía está por descubrirse, país de cuya lóbrega frontera ningún viajero regresó, perturba la voluntad y a todos nos decide a soportar los males que sabemos más bien que ir a buscar lo que ignoramos. Entonces, el temor de encontrar algo más allá de la muerte, y no precisamente algo agradable si nuestras acciones no han sido buenas, nos retiene en la vida. Él está pensando aquí entre matar a su tío o suicidarse, y entonces, ¿qué hago? ¿Lo mato o me mato? Bueno, pues, ¿qué me voy a encontrar allá? Yo sé que
los suicidas no lo pasan bien en el otro lado, al menos en la interpretación de Shakespeare, ¿no? Entonces, si es un futuro oscuro el que me aguarda allí, pues mejor esperar a que venga y no acelerarlo, ¿vale? Entonces, ya vemos cómo esa intuición de algo más allá nos hace considerar también de un modo peculiar nuestra vida aquí. Tenemos también entre esos datos pues muchas cosas, ¿no? Tenemos el consenso universal, es decir, todos los hombres en todos los pueblos, en todas las épocas, han admitido alguna forma de inmortalidad. Hombre, decir todos es seguro que falso. Bueno, sí, toda afirmación universal en materia contingente es de suyo falsa. Bueno, ¿vale? Pero cuando decimos todos, decimos casi todos. Las excepciones confirman la regla. Hemos visto que Sartre lo negaba, hemos visto que Epicuro lo negaba. Bueno, sí, pero son las excepciones que confirman la regla. Todas las culturas creen en alguna forma de inmortalidad. De ello da testimonio el culto a los muertos, que está presente en todas las religiones y en las culturas, incluso en las culturas que se dicen ateas. Incluso en las culturas que se dicen ateas. El señor Comte, en la ola de la cultura desatada por la Revolución Francesa, crea su calendario en honor de los grandes héroes de la humanidad. Y proclama el día de Galileo como antes había el día de San Crispín y ese tipo de cosas. En el régimen ateo de la Unión Soviética hemos visto la construcción y las peregrinaciones cuasi religiosas al mausoleo de Lenin, a venerar a un muerto. Y eso pasa en esos regímenes ateos. Entonces, hay alguna forma de pervivencia. Entonces, por eso es tan importante el consenso universal como un dato. Es decir, no podemos dejar que esto pase, ¿no? Entonces, aceptar sin más que todo acaba con la muerte. Cuando menos, el recuerdo es ya una forma de inmortalidad. Luego está, naturalmente, el instinto de supervivencia, que, como indicaba en su exposición el doctor Sánchez Palencia, no es un mero instinto animal, ni puede asimilarse a ese instinto animal, hace que busquemos permanecer de alguna forma. Entonces, es un instinto de supervivencia muy distinto del instinto animal y es más allá. Está la condición espiritual del hombre, de la que también hemos hablado en otros momentos. El principio espiritual, el alma, es en sí mismo independiente de la materia, aunque esté unido a ella, y por lo mismo no está sujeto a la corrupción. Esto lo expresa Platón en el citado diálogo del Fedón, donde al reflexionar sobre la naturaleza humana, psique, que es ella en sí misma vida y por tanto excluye necesariamente la muerte. Entonces la vida por principio excluye la muerte. Si el alma de alguna forma es vida, entonces la muerte no debería estar presente en ella, ¿vale? Y luego pues está la propia condición mortal del hombre. Desde su origen la humanidad ha entendido, la condición moral del hombre. Desde su origen la humanidad ha entendido que la ley moral que llevamos inscrita y que nos es inmediatamente evidente, hay que hacer el bien y evitar el mal, implica un orden moral absoluto, es decir, desligado de las circunstancias concretas en las que estoy, desligado de mi querer o no querer, de mi subjetividad, y por ello debe garantizarse. Y puesto que en nuestro estado presente ese orden es evidentemente violado de modo impune, es necesario constantemente, basta con leer los periódicos, que el que la hace no solo no la paga, sino que recibe recompensas, es necesario que en otro orden, en otra dimensión, en un tipo de realidad distinta, tenga que restablecerse ese orden. Desde el libro de los muertos de los antiguos egipcios y la ley hindú del karma, hasta la doctrina del juicio final o los postulados kantianos de la razón práctica, la humanidad ha entendido que es necesaria una forma de inmortalidad personal para que el orden moral quede en pie y el bueno reciba recompensa y el malo castigo, porque si no, la ley moral es irracional y por tanto no tiene ningún sentido y por tanto da igual ser Hitler que Madre Teresa. Porque al final no pasa nada, ¿sí? Entonces, eso puede ser que sea así, pero
va en contra de toda la racionalidad del hombre y de su sentido de la justicia. Entonces, también como un dato podemos traer aquí el testimonio de Unamuno, que en el sentimiento trágico de la vida nos dice, en una palabra, que con razón, sin razón o contra ella, no me da la gana de morirme. Y cuando al fin me muera, si es del todo, no me habré muerto yo. Esto es, no me habré dejado morir, sino que me habrá matado el destino humano. Como no llegue a perder la cabeza, o mejor aún, que la cabeza, el corazón, yo no dimito de la vida, se me destituirá de ella. Entonces, el grito de Unamuno, la protesta de Unamuno, es en el fondo la protesta de todo corazón humano. Queremos vivir. Y esa es la afirmación fundamental de nuestra existencia. Y cuando morimos, pues es que nos arrebatan la vida. Nos la arrebata el asesino que nos mata, o nos la arrebata el padre Cronos que devora a sus hijos, que somos nosotros. Entonces, se nos arrebata la vida, pero no es que nosotros renunciemos a ella. Entonces, ¿por qué? Porque está instalado en nuestro modo de ser la afirmación de la vida. Entonces, sobre estos datos hay muchas, naturalmente, interpretaciones, ¿no? Están las interpretaciones, desde luego, de las religiones, a las que hemos aludido, que muestran el culto de los antepasados y la reencarnación, por ejemplo. Entonces, que son formas de manifestar esa creencia en la inmortalidad. El tipo de enterramientos de los hombres prehistóricos, en forma de feto, así con las piernas recogidas, los brazos encorvados. ¿Por qué? Bueno, pues esto es un signo de una especie de nuevo nacimiento. Esto no simplemente se le tira, no se le abandona como hacen otros animales y ya está, sino que se le cuida, ciertamente porque se le quiere. Es decir, ciertamente la experiencia del culto fúnebre manifiesta en primer lugar un amor, pero porque manifiesta un amor, un cariño por la persona que ya no está con nosotros, manifiesta también una voluntad de permanencia. El amor exige permanencia. Y entonces, por eso el culto a los antepasados y por eso la idea de la reencarnación, que tiene muchísimos indicios en muchísimas culturas, que está presente en muchas culturas y que está presente porque ellas creen leer en la realidad indicios para poder afirmarla. Entonces, las filosofías del espíritu, desde luego hay filosofías que afirman la inmortalidad del hombre, la inmortalidad del ser humano de algún modo. Platón y los neoplatónicos, por supuesto, pero antes de él Pitágoras, y después de él los estoicos, y por supuesto los vitalistas. Y entonces, bueno, pues eso, los dioses penates que aparecen en la imagen y todo esto, pues son interpretaciones que se basan, que toman en cuenta los datos que hemos comentado y modifican la conducta humana y construyen la vida humana en torno a la creencia en la inmortalidad del hombre. ¿Cómo es esa inmortalidad? Bueno, pues esa inmortalidad puede ser de distinta forma. No todas las formas de inmortalidad son iguales. Bueno, antes de eso hay que decir dos datos más que son importantes, como datos que nos llevan a apuntar la idea de la inmortalidad, a creer en ella, ¿no? Una es la experiencia de la belleza. Dice Keats, a thing of beauty is a joy forever, ¿no? Que es algo parecido a lo que decían los griegos, de hoti kalon philonaei, que algo hermoso es amable, es digno de amor para siempre. Entonces, nuestra experiencia de la belleza manifiesta y aumenta nuestro deseo de inmortalidad. El poema de Jiménez Lozano, al inicio, iba sobre eso. Por eso el precio de la muerte no es, decía, un precio tan caro, porque nuestra experiencia de belleza es muy grande, ¿vale? Entonces, manifiesta nuestro deseo de inmortalidad. Precisamente nuestra experiencia de belleza, del arte, por ejemplo, parece ponernos en contacto con lo eterno, como si en presencia de lo bello no pasara el tiempo, no tuviéramos fecha de caducidad. También Platón reflexionó sobre esto en el simposio, en el banquete, cuando habla de la relación que hay entre amor, belleza y vida. Y luego está precisamente la realidad del amor humano a la que hemos aludido. El amor exige y necesita permanencia. Decía Marcel
que lo que cuenta no es mi muerte ni la suya, sino la muerte de aquellos a quienes amamos. En otras palabras, el problema, el único problema esencial, surge del conflicto entre la muerte y el amor. Amar es decir, quiero que existas siempre. Claro, pero una cosa es decirlo y otra cosa es conseguirlo. Yo se lo puedo decir a mi mujer todos los días, pero yo no tengo poder para hacer que mi mujer dure para siempre. Entonces, de allí surge una tragedia, de que el amor pide permanencia, pero la muerte corta esa permanencia, y la corta brutalmente. Entonces, ¿qué sucede con la vida humana? ¿Qué es la vida humana a partir de este choque entre el amor y la muerte? Todo ello desemboca y se condensa en el deseo natural de felicidad que exige la inmortalidad. Pero el deseo natural, dice Tomás de Aquino con toda razón, desiderium naturale non potestesse inane. El deseo natural no puede quedar frustrado. Hombre, puede quedar frustrado, pero entonces, si queda frustrado el orden natural, es decir, toda la racionalidad de la existencia, lo cual equivale a decir que todo es absurdo. Entonces, si hay un orden en la existencia, y tenemos experiencia evidente del orden que existe en la existencia, o de un cierto orden, entonces ese deseo natural no puede quedar frustrado. No es un mero capricho, no es yo deseo que me toque la lotería y este deseo es un deseo que queda permanentemente frustrado, naturalmente, porque entre otras cosas no compro una papeleta, y sin papeleta es imposible ganar la lotería. Pero no es un capricho, no es un deseo particular, es un deseo de la naturaleza, es decir, del modo de ser del hombre. Entonces, cuando todos los hombres en todos los tiempos han pensado, ideado, deseado una forma de inmortalidad, entonces este deseo apunta sin duda a algo más allá del deseo, a la inmortalidad misma, y solo puede ser satisfecho por esa inmortalidad. De otro modo, quedará frustrado. Y si queda frustrado, que puede ser, es una posibilidad real, sin embargo, quedaría frustrado no solo el deseo, sino todo el orden racional de la existencia humana. La vida humana sería absurda, ¿vale? Entonces, ¿cómo han ideado los hombres la inmortalidad? ¿Cómo la hemos imaginado? No sabemos cómo es, porque, como dice Hamlet, no hemos vuelto de la otra región hacia esta para contarlo, pero ¿cómo es? ¿Cómo la imaginamos? Bueno, pues una forma de inmortalidad muy inmediata, muy básica, muy elemental, casi hasta biológica, es los hijos. Yo pervivo en mis hijos. Es muy casi eso, natural y espontánea, ¿no? El ver que los rasgos de los padres se reproducen en los hijos, que los hijos tienen no solo los rasgos físicos, sino también los rasgos morales, que son como los padres, que se comportan como los padres, que actúan como los padres, que quieren ser como los padres. Entonces, la existencia de los padres en las civilizaciones primitivas, por supuesto, pero también en nosotros, se ve prolongada en la existencia de los hijos. La vida de los hijos prolonga la existencia de los padres. Por eso, en las sociedades primitivas, pero también en las nuestras, es una tragedia no tener hijos, porque es un signo de una cierta garantía de inmortalidad. Si queremos, muy básica, muy elemental, muy en otra cosa distinta de mí, en una realidad distinta de mí, lo que queda no soy yo, es mi hijo, pero yo estoy presente de algún modo en mi hijo, entre otras cosas porque mi hijo me recuerda. Entonces, el no tener hijos es no tener futuro. El no tener hijos, como los pobres chinos a los que se les prohíbe tener hijos, y se les ha robado la fecundidad por decreto, bueno, pues eso compromete el futuro de la civilización. ¿Por qué? Pues porque no solo compromete el futuro de la civilización, sino sobre todo compromete también el presente del sentido de las vidas actuales. Entonces, porque son vidas ya sin sentido precisamente porque no tienen una proyección más allá de sí misma. El hombre no es alguien que está encerrado en sí mismo, sino que tiene que proyectarse hacia más allá de sí, tiene que trascenderse, como veíamos en la clase anterior. Entonces, un modo muy inmediato de hacerlo es la generación de los hijos. Si yo no tengo hijos, entonces o busco otro modo de permanencia o me doy cuenta de que no permanezco. Y los hijos se extienden el linaje. El linaje es pues la fecundidad que garantiza ya mi permanencia a lo largo de los siglos.
Por eso, las civilizaciones antiguas insisten tanto en los árboles genealógicos, en las sagas, en la redacción de las historias familiares. ¿Por qué? Porque lo que existe es un eslabón en esta trama, pero esta trama es: somos todos hijos de Abraham, o somos todos hijos de tal héroe, o somos todos de esta procedencia. Y esto hace grande a nuestro Padre, pero también justifica nuestro propio lugar en la existencia. Tenemos un origen, no hemos aparecido por generación espontánea. Y como tenemos un origen, tenemos un sentido, tenemos una dirección, tenemos un legado que pasar a las generaciones futuras. Y por tanto nuestra vida individual, concreta, limitada, poquita cosa, forma parte, como decía San Agustín, de un canto mucho más amplio. Forma parte de una historia universal, en la que me incluyo a través de mi pertenencia a un linaje, a una familia. Entonces, esa es una forma de inmortalidad. También, muy vinculada a esto, el recuerdo y la fama. El que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos me recuerden, pero que me recuerde también mi pueblo. Por eso Roma construye monumentos, construye estatuas y retratos, y los retratos romanos son tan realistas, porque contribuyen a la fama y al recuerdo de la persona, y porque los dioses Manes y Penates son los dioses de la familia, es decir, los antepasados, y hay que mantenerlos aquí con sus efigies, y por tanto hay que hacer mascarillas fúnebres, precisamente para quedarnos con el rostro de las personas que forman parte de nuestra familia. Entonces, el recuerdo y la fama, y esto es tanto que toda la literatura la justifica Homero precisamente por esto. Es decir, y no la literatura, la historia. ¿Para qué cayó Troya? Para que los poetas pudieran cantar esas historias a los hombres futuros. Entonces, lo que justifica la vida humana es que pueda cantarse, que pueda haber un relato de ella. No importa tanto la vida tuya concreta de 50, 70 años, sino el que hayas hecho cosas significativas que merezcan ser cantadas. Si merecen ser cantadas, entonces habrás alcanzado la inmortalidad. Por eso Horacio dice: exegi monumentum ere perennius. He levantado un monumento más grande, más alto que las pirámides de Egipto. Entonces, y los monumentos son eso. Ahora, todo esto tiene un problema, y es que quizás también tiene fecha de caducidad, porque quizás tengo hijos, pero mis hijos van a tener hijos, tendré yo nietos, tendré bisnietos. ¿Cuándo acaba mi saga familiar? ¿Cuándo se acaba mi familia? No solo, ¿cuándo se acaba Roma? ¿Cuándo se acaba mi civilización? ¿Cuándo se derruyen los monumentos que me han levantado los hombres para mi fama? Bueno, pues todo eso termina siendo al final muy frágil. Es una inmortalidad que, bueno, está cogida un poco con alfileres. Por eso hay otra forma de inmortalidad que hemos imaginado, y es la disolución de mi yo en el todo. El eterno retorno de lo idéntico del que nos hablaba Nietzsche, y que es una variante de posturas filosóficas muy antiguas y religiosas muy antiguas, habla de esto. Entonces, formamos parte del ciclo de la vida, y en ese ciclo de la vida pues somos un momento determinado, y tenemos que aparecemos, pero tenemos que desaparecer para volver a integrarnos en el todo. Entonces, estar integrados en el todo nos permite adquirir una nueva forma de vida en donde estamos ya no nosotros, ya no como estoy aquí, sino de una forma que imaginamos más plena, que imaginamos distinta, que imaginamos, bueno, cuando las distintas tradiciones religiosas y filosóficas hablan de reencarnación, van por aquí. Cuando Plotino nos habla de la disolución en el uno, cuando Aristóteles nos habla del intelecto agente, o Averroes nos entiende el intelecto agente como aquello que es nuestro entendimiento común y lo que subsiste de nuestra alma, cuando los evolucionistas, incluso los materialistas, nos hablan de la materia cósmica a la que retornamos, bueno, pues nuestra inmortalidad estaría así garantizada. Pero esto tiene unos problemas, y el problema fundamental son dos. Uno es que la samsara es terrible, es decir, que esa vuelta al todo, a disolverme en el todo, para después volver a empezar una nueva existencia que termina de nuevo en una disolución en el todo, y así por los siglos de los siglos y los milenios de los milenios, es, como muy bien descubre el príncipe Gautama,
peor que el infierno. Porque si tiene que volverse a producir todo el dolor y resulta que toda la existencia es dolor y que la única forma de escapar del dolor es salir de esa rueda hacia la no existencia, bueno, pues entonces esta existencia no es exactamente positiva, ni aunque sea en mi disolución en el todo lo contrario. Entonces la samsara es terrible. Y por eso el budismo se plantea como un nihilismo, como un romper la rueda para desaparecer, para llegar a la muerte definitiva, a la aniquilación total, al no ser, al nirvana. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la disolución es desaparición. La disolución no es realmente una forma de inmortalidad. Es la desaparición de lo que había antes. Claro, lo que había antes, podemos decir, es el cuerpo, sí, pero estaba el principio vital, que era el alma. Pero si el alma se disuelve, si se fusiona con el todo, entonces ya no hay todo. Y esto tiene el problema de que choca con lo que decíamos antes del amor. El amor no es nunca, si es auténtico, si no es un amor de dominación, sino que es verdadero amor, no es nunca un amor de fusión, en donde yo desaparezco en el otro y el otro desaparece en mí, para crear una realidad nueva, indistinta. No, sino que si es amor verdadero, es amor de unidad en multiplicidad, es decir, es amor en donde yo quiero estar con el otro y en el otro, pero siendo el otro otro y yo. Y esto es muy importante, porque si no, no es verdadero amor. Yo quiero que el otro sea el otro, y yo estar al lado de él, y estar con él, y estar en él, pero siendo yo. Y si él me ama, querrá exactamente lo mismo para mí. Por tanto, el amor verdadero no es fusión. Y si lo que nos lleva a desear la inmortalidad es el amor, entonces el amor no pide disolución, pide permanencia de la identidad. Pide permanencia de la identidad. Y aunque sea transformada, aunque sea una identidad más rica, más plena, más densa, pero mía, pido estar yo allí. Y por eso, la siguiente forma de inmortalidad es la inmortalidad en forma de subsistencia personal, con todo lo que esto implica. Esto es la afirmación de la vida de la persona. Claro, la imagen aquí, si la imagen anterior era el río Ganges, en donde nos reintegrábamos en el todo del ciclo de la vida, del ciclo de Brahma y de todo esto, pues la imagen aquí es una imagen medieval de la Divina Comedia, en donde Dante, que está aquí vestido de azul, está ya en el cielo, y aquí está San Buenaventura diciéndole quiénes son los que están en este cielo. Donde vemos a Santo Tomás y vemos a otros escolásticos, porque es el cielo de los sabios, vemos a San Agustín, y vemos a otros sabios que están aquí, cada uno siendo cada uno, perfectamente distintos, manteniendo cada uno su propia vida. Ahora, es una vida personal, están allí en el cielo cada uno en esa inmortalidad suya, pero esa inmortalidad es lo que define Boecio: interminabilis vitae tota simul atque perfecta possessio. La posesión perfecta y total, entera, al mismo tiempo, de la vida interminable, pero de mi vida interminable, ¿sí? De la mía, siendo yo, no disolviéndome como una gota en el océano. Si la gota se disuelve en el océano es una gota más grande, pero la gota desaparece, deja de existir. ¿Vale? Entonces, esta tercera forma de interpretación de la inmortalidad es propia de los monoteísmos, de las religiones monoteístas. Todas las demás van por las formas anteriores. Todas las demás religiones y todas las demás tradiciones religiosas van por las demás formas de inmortalidad que hemos comentado. Solo los monoteísmos han imaginado la inmortalidad así, aunque a partir de los monoteísmos haya autores, por influencia de los monoteísmos, que sin ser ellos mismos monoteístas, puedan concebir también así la inmortalidad. Pero esto es un descubrimiento o una interpretación propia de los monoteísmos. Por eso, Jiménez Lozano, que era naturalmente monoteísta,
tiene también este poema que me parece que es fundamental para comprender la fuerza del argumento del amor y de la belleza que teníamos, que hemos presentado antes. Dice, lo titula Corolario. Corolario es lo que se deduce después de dar una explicación teórica acerca de algo. La teoría es esto, y entonces el corolario, una especie de consecuencia, es esto otro. Bueno, pues entonces dice, si has amado la belleza del mundo desesperadamente, nunca la cederás al polvo y la ceniza. Desesperadamente esperas la glorificación de la carne destruida. Es un implacable corolario. A mí me parece que este poema resume en sus 6 versos, pues de alguna forma todo lo que llevamos dicho. Nuestra experiencia de belleza y nuestra experiencia de amor y nuestra experiencia de vida, la vida que vivimos en el mundo, incluso siendo trágica, nos permite amar la belleza del mundo y amarla desesperadamente. Y el término está muy bien puesto porque después lo pone en una conjunción muy paradójica. Desesperadamente esperas. Es decir, la muerte nos quiere robar toda esperanza, y por eso es tan dura, y por eso es tan bruta, y por eso es tan cruel, y por eso nos hiere tanto, porque quiere robarnos la esperanza de encontrarnos para siempre con el amor, con la belleza y con la vida. Y por eso es necesario esperar desesperadamente, porque puede parecer que todos los datos que tengamos van en contra, y por eso tenemos que esperar desesperadamente. ¿En qué? En la glorificación de la carne destruida, no en la restauración del mundo en la miseria en que lo tenemos hoy, sino en la glorificación de la carne destruida. La belleza del mundo de hoy es un indicio de su belleza glorificada, pero no es todavía su belleza glorificada. La belleza de la vida que tenemos hoy es un indicio de la belleza de la vida glorificada, pero no es todavía la belleza glorificada. Por eso, aunque hoy sea dramática nuestra vida, es un indicio de la belleza glorificada de nuestra vida. Y tenemos que esperar en ella desesperadamente para dar el mayor sentido a nuestra vida aquí. Entonces, las soluciones propuestas marcan nuestro modo de vivir. La pregunta es, a partir de ahora, ¿cómo vivimos? Y eso nos lleva también a la pregunta de quién soy y de quién estoy llamado a ser. Hay que recordar lo que decíamos también antes acerca del Fedón de Platón. Sobre estas cuestiones, el conocimiento exacto es imposible o sumamente difícil, pero entonces o lo encontramos por nuestro camino o nos sumamos a la interpretación que nos parezca más valiosa o esperamos algo desde la otra orilla. Y para concluir esta sesión, quisiera recordar aquí, bueno, al inicio hablábamos de una melodía, una cierta música. Podemos pensar, por ejemplo, en la danza del fuego de Falla, en lo que supone, ¿no? en la danza, la música, el propio Falla, o lo que nos decía San Agustín acerca de la vida como un canto. Y ahora pues traemos a Scruton, que también ha fallecido recientemente, a inicios de este año. Scruton, que además de filósofo era organista y compositor, tiene una comparación de la vida humana también con la música y del alma con la música, y de la inmortalidad del alma con la música, ¿no? Y entonces dice, claro, la música, ¿qué es? La música tiene también ese doble aspecto de cuerpo y alma. ¿Por qué? Pues porque la música tiene por una parte los sonidos. Los sonidos son ondas sonoras, son materia, son el cuerpo de la música, ¿vale? Entonces son materia, es física. Pero un do siempre es un do, es una frecuencia de onda. Un do nunca se convierte en un re, el do es eternamente do y el re es eternamente re. El re es una cosa distinta del do. Sin embargo, cuando yo escucho música, no ruido, sino música, entonces lo que percibo no es un do y luego un re, sino el paso del do al re. Pero ese paso, ¿dónde se da? La tecla del piano
del do es siempre la misma. La tecla no va a ningún lado. La onda frecuencia del do no va a ningún lado. La onda frecuencia del re es distinta. Tampoco va a ningún lado. Pero yo percibo el movimiento. Percibo la música como movimiento. Ese movimiento no son los sonidos. Está más allá de los sonidos. Pero unifica los sonidos, les da sentido, los integra en unidad y permite captarlos como un todo. Eso es la música. La música está allí, en esa correlación integrada de los sonidos. Bueno, nuestra vida, ya desde Pitágoras, se asemeja a la música y a la lira. Y entonces, nuestra alma, ¿qué es? Bueno, pues quizás todo eso que integra las distintas partes de nuestra existencia y le da sentido. San Agustín dice que al final tendremos toda nuestra vida reunida y que entonces nuestra vida que hoy está dispersa, la tendremos entonces reunida y entonces eso será la inmortalidad. Bueno, ¿tenemos la prueba fehaciente de que esto es así? No, como nos dice el príncipe Hamlet, nadie ha vuelto de la otra región a contárnoslo, pero tenemos indicios suficientes para poder sospecharlo y esperarlo. Pues hasta aquí esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos vernos en la siguiente.